Hoy vamos a tener el tema número 4 de la serie Conociendo la Fidelidad de Dios. Y el tema número 4 se llama La Fidelidad de Dios en perfeccionarnos. ¿Ok? ¿Cuántos saben que Dios es fiel en perfeccionarnos? ¿Sí? Pues vamos a aprender de esta enseñanza, de este tema tan importante para nuestras vidas. Y ¿sí me escuchan bien o quieren que le sube poquito el volumen? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Por qué no me acompaña a Filipenses capítulo 1, versículo 6? Es el texto base que vamos a agarrar, pero vamos a estudiar muchos más. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y la palabra de Dios, que es bendita, ¿verdad? Se lee con su bendición. Y dice así el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ok? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias en esta preciosa mañana todavía por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú no has terminado con nosotros, Señor. Has empezado una obra, Señor, y tenemos esa fe, esa confianza que tú la vas a terminar. Señor, yo te pido que por medio de esta enseñanza nos hables al corazón, porque necesitamos saber esos procesos donde tú nos vas a meter, Señor, sí o sí, para poder cumplir tu propósito. Y no va a haber nada que te detenga de poder cumplir, porque tú eres fiel y vas a terminar esa obra que tú has empezado. Por eso rogamos, Señor, que tú abras nuestro oído espiritual y que tu Santo Espíritu, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones para poder aprender de ella en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén, ¿ok? Bueno, pues la fidelidad de Dios en perfeccionarnos, ¿ok? Miren, muchos queremos el proceso de la transformación, ¿verdad? Rápido. Muchos queremos ya ser unos cristianos profesionales y no pasar por diversas pruebas, ¿verdad? Queremos ser cristianos fieles, y eso es un buen sentir, es un buen deseo, ¿verdad? Porque anhelamos ser fieles, estar mejor que como estamos, ¿verdad? Pero no será posible serlo de la noche a la mañana, hermanos. Es por eso que tenemos que entender que cada uno de nosotros vamos a tener un proceso y estamos pasando por un proceso, ¿verdad? Porque hay muchas áreas en nuestras vidas que necesitan ser tratadas por parte de Dios, ¿verdad? Y fíjense que hoy vamos a aprender de este proceso, ¿verdad? Para poder comprobar la fidelidad de Dios, ¿verdad? En el proceso de perfeccionar, ¿verdad? Y bueno, Él va a perfeccionar a los suyos, en este caso, ¿verdad? Todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y hoy lo vamos a aprender a través de la vida, ¿verdad? De un discípulo. En serio que si hubiéramos podido haber estado en el tiempo de este discípulo, la verdad, muchos de nosotros no hubiéramos dicho, no, ¿sabes qué? Este no pinta, no puede ser. O sea, puras derrotas, ¿verdad? Hoy lo podemos ver y cuando hablamos de él ya tenemos esa impresión, ¿verdad? Porque ya conocemos toda la historia. Pero si hubiéramos estado una vez más en ese tiempo, no, la verdad. Bueno, mira, de la misma manera, Dios no ha terminado con nosotros, hermano. Y quizás muchos de nosotros podamos ver nuestras imperfecciones o las imperfecciones del otro hermano y podamos decir, ¿sabes qué? No, no pinta, ¿verdad? Pero por eso la palabra de Dios, hermano, nos enseña que hay esperanza, porque Jesús es el que está trabajando en nosotros. Amén. Así que vamos a aprender este tema. Y lo he dividido en dos secciones, el texto, ¿verdad? En dos secciones, pero van a ser varios puntos que vamos a estar viendo. Y la primera parte, el que vamos a ver es en Filipenses 1:6, es estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra. Y vamos a poner mucha atención en la palabra comenzó, porque de ahí vamos a ver el primer punto, le digo, con varios subpuntos, ¿ok? Miren, la palabra persuadido es una palabra que significa, su significado es seguro, ¿ok? Ese es su significado. El apóstol Pablo dijo, estoy seguro, ¿ok? Estoy seguro. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que estar seguros de que Dios está obrando en nosotros. ¿Usted está seguro de eso? Porque si usted no está seguro de eso, usted se va a desanimar. Pero yo tengo que estar seguro, tengo que tener esa convicción de que Él está trabajando en mi vida. Y vamos a ver, hermanos, cómo fue el comienzo de este hombre, de este discípulo, de este apóstol, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Jesús comenzó su obra con él. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 4, versículo 18. Y vamos a ver cómo Jesús comienza su obra con este discípulo, pero también al final vamos a ver cómo termina. ¿Ok? Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Vamos a leer ahí. Y pues la palabra de Dios es bendita. Leamos la palabra, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí. Ponga atención porque esta palabra es muy importante. Y os haré, ¿ok? Pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bueno, miren, como aprendimos la historia de Jonás ayer en el primer tema. Miren, Jonás no sabía, ¿verdad?, que un pez se lo iba a tragar, ¿no? Él quería que lo echaran para morirse, porque como lo vimos ayer, y mire la enseñanza, se la recomiendo, Jonás estaba dispuesto a morirse antes de arrepentirse. Él no quería. Entonces, no crean que Jonás dijo, me voy a echar para que se les calme la tempestad a ellos, porque pobrecitos. Esa no era la finalidad. La finalidad era no cumplir con el mandato de Dios. Entonces, miren, así como Jonás no sabía lo que iba a pasar, bueno, así mismo Pedro, escuchen, Pedro no sabía lo que Jesús iba a hacer de él, pero de algo sí estaba seguro. Escuchen esto, es muy importante, que Pedro no había sido un buen estudiante. En una reunión de varones, yo les expliqué lo siguiente y lo quiero sintetizar para decirles lo siguiente. Miren, en la historia judía, el estudio de la Torá era obligatoria, ¿ok? Habían 3 etapas para que el niño, el joven, adolescente estudiara. La primera etapa empezaba de los 5 años aproximadamente a los 13 años. La segunda etapa era de los 13 años a los 18 años. Y la tercera etapa era de los 18 años hasta los 24. Estas 3 etapas hacían que verdaderamente un niño lo pudieran calificar como un futuro maestro de Israel. Entonces, los maestros no escogían al alumno en las primeras 2 etapas. En las primeras 2 etapas eran los papás que decían, ¿sabes qué? Yo voy a guiarlo con Gamaliel, yo lo voy a guiar con este otro, algún maestro renombrado. Entonces, el maestro tenía la obligación de enseñarle. Y cuando el maestro miraba, fíjense que el niño nomás no quería entender, para no perder su reputación, él lo desechaba. Decía, ¿sabes qué? No, échaselo al otro, porque yo no voy a perder mi reputación por este joven, este niño que no es responsable. Entonces, quiero que entiendan esto, porque Pedro, Juan, todos los discípulos que Jesús llamó, que estaban trabajando como pescadores, eran unos hombres fracasados. Quiero que entiendan esto porque de aquí cobra mucho sentido esto. Estos hombres estaban como pescadores, y no estoy diciendo
que ser un pescador es lo peor del mundo, no, pero se consideraba fracaso a todo aquel judío que no pertenecía a la élite, que no eran fariseos, que no tenían un puesto como rabinos, como maestros, ¿ok? Entonces quiero que entiendan que cuando Jesús los llama, porque aquí cobra mucho sentido, cuando Jesús los llama, pues imagínense, o sea, nadie los había llamado. Entonces cuando Jesús los llama, el apóstol Pedro y los demás, pero en este caso me voy a basar en Pedro, dijo, pues yo no tengo nada que perder. O sea, nadie había venido a buscarme, es más, ni los peces me quieren, no he pescado ni uno. Entonces, por eso el apóstol Pedro, en ese entonces Simón, por eso Simón dijo, hey, ¿sabes qué? No tengo nada que perder, ¿ok? Entonces, quiero que entendamos esto porque es muy importante, ¿ok? Ahora, esta decisión que tomó Pedro fue la mejor decisión que pudo haber tomado en toda su vida, ¿verdad? Porque una vez más entendamos que Pedro no sabía lo que pasaría más adelante con él. Y saben, amados, ahora nosotros ya conocemos a Jesús. La mayoría de nosotros sabemos que si tú te acercas a Jesús, en el buen sentido de la palabra, te va a ir bien. Escuchen, en el buen sentido de la palabra. Pero Pedro no. Pedro, él no sabía que él era el Hijo de Dios. ¿Ok? Pero aún así dijo, ¿sabes qué? No tengo nada que perder. Bueno, hermanos, escuchen cuál es la aplicación de esta primer parte. Miren, si Jesús nos ha llamado para ser sus seguidores, confiemos en Él. Confiemos en Él y dejemos que Él haga de nosotros unos fieles discípulos. ¿Ok? Unos fieles discípulos, hermanos. Ahí es en el primer punto que yo quería tocar. Ahora, el segundo punto es el más largo que yo voy a tocar, que es la siguiente parte de Filipenses 1:6. Y lo voy a leer. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, hasta ahí vimos. Ahora la segunda parte que vamos a estudiar, que les digo es la más larga, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo voy a basarme en la palabra perfeccionará, ¿ok? Y vamos a ver varias lecciones, muchas lecciones, algunas lecciones de Jesús con Pedro. Ahora, aquí viene una buena pregunta, ¿ok? ¿Cómo perfecciona o cómo perfeccionó, mejor dicho, Jesús la fe de Pedro? Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender muchas cosas. ¿Cómo perfecciona Jesús la fe de Pedro? Miren, la palabra perfeccionará es una palabra que su significado es acabar, concluir. ¿Ok? Entonces entiendan que el apóstol Pablo estaba diciendo, miren, yo estoy seguro, yo estoy convencido de que Jesús, que comenzó en mí la buena obra, la va a concluir, la va a terminar, la va a acabar. Eso es lo que quería decir, hasta el día de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo perfecciona Jesús la fe de Pedro? Mateo capítulo 14, versículo 26. Muchos quisiéramos, se los digo en serio, yo hablando por mí, ¿no? Que dijéramos, Señor, dame más fe. Y el Señor automáticamente nos diera fe y moldeara nuestra fe y nos fortaleciera, pero no es así. Vamos a ver aquí, ¿cómo perfecciona Jesús la fe de Pedro? Vamos a ver, Mateo capítulo 14, versículo 26, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró, ¿verdad? Y le dijo, hombre, ¿cómo le dijo? De poca fe. ¿Por qué dudaste? Hermanos,
Si pensamos que vamos a tener mucha fe o una fe madura de la noche a la mañana, escúchenme por favor, estamos equivocados. Hermanos, para tener una fe madura es necesario pasar por pruebas, pasar por circunstancias. Miren, el mismo Pedro, ya tratado por Dios, más adelante lo reconocería esto en su primer carta, primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 7. Fíjense, les digo, él no sabía que más adelante iba a escribir una epístola y todo eso, pero ya con el tiempo, escuchen lo que él mismo dijo. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Una pregunta aquí, ¿nuestra fe va a ser sometida a prueba, sí o no? Claro, hermano. Entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿cuál va a ser el producto? ¿Cuál va a ser la finalidad de que nuestra fe sea aprobada? Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ok? Bueno, aquí ya vemos a un Pedro trabajado, pero escuchen, hermanos, las pruebas son necesarias para que nuestra fe sea estirada. Escuchen esto, hermano, porque esta sí es una profecía bíblica. Sí o sí vendrán situaciones adversas para nuestra vida, para que nuestra fe sea probada. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo perfecciona Jesús la fe de Pedro? Poniéndolo a prueba. ¿Cómo perfeccionará Jesús nuestra fe? Poniéndonos a prueba, hermanos. No hay otra. Por eso el título, en serio se los digo, lo digo con mucho respeto, pero es una verdad, ¿verdad? El título de un nombre de una iglesia, Pare de Sufrir, es antibíblico. Es antibíblico, hermanos, porque Jesús jamás prometió que íbamos a parar de sufrir. No, Jesús nos dijo, en el mundo, ¿qué? Tendrán aflicciones, les garantizo, Jesús dijo. Pero escuchen, no están solos, ¿verdad? Jesús nos dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, tenemos que entender eso, hermano, porque miren, lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos esto, la vida cristiana se nos va a hacer un costal de 1000 toneladas. Por eso, pero tampoco, hermanos, tenemos que, no, hombre, ser cristiano. No, hermano. No, hermano, no. Porque Jesús está con nosotros, ¿me entienden? Pero va a ser necesario. Así que, hermanos, hay que quitarnos de la idea de la cabeza, por favor, que las cosas van a estar muy bien. No, hermano, van a estar bien porque Jesús está con nosotros y Jesús va a sacar lo mejor de nosotros, ¿ok? Pero para sacar lo mejor de nosotros tiene que sacar lo peor de nosotros, ¿sí me entienden? Entonces es ahí donde duele, hermanos. Pero confiemos en Él. ¿Cuántos quieren confiar en Él? Amén. Porque si no confiamos en Él, hermanos, estamos perdidos, ¿ok? Ahora, vamos a ver otro punto aquí, ¿verdad? Otro subpunto. Una pregunta, ¿cómo perfecciona o cómo perfeccionó, porque fue pasado, ¿verdad? ¿Cómo perfeccionó Jesús los sentimientos de Pedro? ¿Ustedes creen que Jesús perfeccionó los sentimientos de Pedro? ¿Trabajó con eso? Claro que sí. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21 al versículo 23. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Y leemos la palabra de Dios, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esta palabra de reconvenirle, hermanos, en el original es regañarlo, O sea, eso es el original. Comenzó a regañarlo, diciendo: ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, es decir, Jesús, volviéndose quiere decir mirándolo frente a frente, ojo a ojo, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Aquí Satanás no tiene nada que ver con el enemigo de Dios, sino la palabra es adversario, ¿ok?
la actitud de Pedro era adversa a los planes de Dios. Les digo porque muchas veces cometemos el error de andar diciendo Satanáses en el sentido de la palabra que ya conocemos, pero el original es muy diferente. Quítate de mí, adversario, le dijo nuestro Señor Jesucristo. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los sentimientos, en la de los hombres. Miren, hermanos, es necesario, escuchen esto, hermanos, es necesario que Jesús quite de nosotros los sentimientos que a Él le estorban. Escuchen esto, los sentimientos no son malos, porque si fueran malos, Dios no los hubiera puesto en nosotros. Miren, por ejemplo, la primera vez que cuando yo entré a trabajar aquí, al trabajo donde estoy, la primera vez que yo fui al viaje, pues iba a ser la primera vez que yo no dormía en mi casa. Hermanos, yo estaba triste, hermano. Iba manejando y hasta las lágrimas se me salían de no poder estar en mi casa. O sea, son sentimientos. Escuchen, Dios los puso ahí, pero eso no se debe desbordar para, no, pues mejor no trabajo. No, sí me estoy entendiendo este ejemplo. Sentimientos de mis, ay, siempre estoy con mis hijos, con mi esposa, ay, ¿por qué sí me entienden? Entonces, pero esos sentimientos son buenos porque me hacen amar y extrañar a mi familia, a mis hermanos, etcétera. Pero escuchen, el problema es cuando esos sentimientos estorban para el trato de Dios a mi vida. Como por ejemplo, hemos escuchado al pastor Chuy cuando dice que él se encontró con un pastor que decía, ay, iglesia, yo los quiero tanto a todos ustedes, tanto los quiero que jamás los voy a regañar. Ese es un extremo, ¿sí me entienden? Por más que podamos querer a nuestros hijos, los tenemos que regañar, ¿sí o no? Disciplinar, ¿sí o no? Pero es porque los amamos. Entonces, escuchen esto. Todo aquel sentimiento que le estorbe a Dios, Él lo va a tratar, hermanos. Pero tenemos que tener ese entendimiento, que no es que Dios quiera inhibir los sentimientos que Él puso, no, sino que hay sentimientos que le van a estorbar. Y por eso Él tiene que tratarlos, ¿ok? Miren, hermanos, en los momentos donde Dios esté tratando con nuestros sentimientos, no será fácil. En serio se los digo, no va a ser fácil porque nos hará sentir mal. Ustedes se pueden imaginar, pónganse a pensar poquito, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sintió Pedro? Él tenía buenos sentimientos. ¿Sí pueden entender esta narración o no? Él tenía buenos sentimientos. ¿Cuáles eran esos buenos sentimientos? Que su maestro no fuera muerto. ¿Sí estamos entendiendo este punto? Porque muchas veces decimos, ay, debilucho. No, hermanos. No, a lo mejor yo me hubiera tirado a los pies de Jesús. ¡No! ¿Por qué? O quién sabe, ¿verdad? Pues no queremos ver al maestro que sí entienden eso. Entonces, Pedro tenía buenos sentimientos. No quería que a su maestro le pasara algo. Y sin embargo, Jesús, escuchen, sabía que ese sentimiento no iba acorde a la voluntad de Dios. Pero ustedes se imaginan qué sintió Pedro en ese momento. Digo, ¡ay! ¿Qué onda? O sea, si yo le estoy demostrando mi amor y mi preocupación y me sale con que soy su enemigo, su adversario. Hermano, escúchame. No te sorprendas, ni te sientas, ni te desilusiones si Jesús irrumpe tus planes, tus sentimientos. Es por nuestro bien. Debemos entender eso. Amén. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo perfeccionó Jesús los sentimientos de Pedro? Acomodando los sentimientos humanos con los espirituales, desbaratando sentimientos humanos que estorban el plan de Dios. Así que todo sentimiento que estorba el plan de Dios, Él lo va a desbaratar. Amén. No hay muchos amenes, pero pues yo sé que así va a ser. Otra pregunta. ¿Cómo derribó Jesús la idolatría de Pedro? Aunque usted no lo crea, como decía el programa aquel, Pedro era un idólatra. Y vamos a ver esta escena de Pedro. Por eso les digo que Pedro era una minita de oro, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 2.
Mateo capítulo 17, versículo 2. ¿Cómo derribó Jesús la idolatría de Pedro? Vamos a ver ahí. Entonces dice Mateo 17, 2, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro, hablando de Jesús, como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con Jesús. Entonces, ¿quién dice ahí? Peter Table, Pedro de nuevo. Entonces Pedro, hasta risa nos daba, dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pónganme atención, qué bendición que yo pueda ver al libertador de mi pueblo. ¿Entienden eso? Pero después dijo, qué bendición de poder ver a ese profeta que exterminó a los profetas del mal, ahora sí como me dijeron a mí, a esos falsos profetas. Qué bendición tener a Moisés y Elías, la ley y los profetas. Era todo para los judíos, pues. Esa es la expresión. Entonces ya bien emocionado Pedro, bien idólatra, le dijo, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras aún él hablaba, o sea, mientras Pedro estaba hablando, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, escuchen, esto es bien importante porque a veces pensamos que no tiene, pero tiene mucho. ¿Para quién creen que era esa voz? Contéstenme, ¿para quién? ¿Ustedes creen que para Jesús, que para Moisés, que para Elías? Para los que estaban ahí, pero ahorita estamos hablando de Pedro. Entonces Dios mismo desde allá le dijo, hey, primer papa, no le dijo eso. Hey, Pedro, escucha lo que te voy a decir. Él es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, con quien tengo mi complacencia, en quien tengo complacencia. ¿Y luego qué le dijo? A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Miren, era muy conocido, una vez más, que entendamos esto, que el pueblo de Dios tenía en alta estima a Moisés, ¿sí o no? Sí sabemos eso, ¿verdad? Lo tenía en alta estima. Lo consideraba como el libertador. Pero Elías era uno de los grandes profetas del pueblo judío. Miren, vemos la reacción de Pedro al verlos. ¿Qué es lo que quiso hacer Pedro? Miren, Pedro quiso ponerlos cómodos, ¿verdad? Pero vemos que Jesús no lo permitió. Entiendan esta aplicación. Miren, Jesús le estaba dando una lección a Pedro. Jesús le estaba diciendo, mira Pedro, por favor, otra vez. Mira, Pedro, ni Moisés, ni Elías, escuchen, están al mismo nivel que yo. Nadie se puede comparar conmigo, Pedro. ¿Entiende? Y saben, hermanos, aunque sabemos que la idolatría es mala, a veces hay muchos ídolos en nuestro corazón que impiden a Jesús venir a vivir a nuestros corazones, radicar en nuestros corazones, obrar en nuestros corazones. Hermanos, que no nos pase, hermano, que no nos pase. Miren, hermanos, porque Jesús es experto en derribar ídolos en nuestros corazones. Porque eso es parte de su fidelidad para perfeccionarnos. Ahí, hermanos, yo no voy a hablar más de esto, pero hay mucho acerca de los ídolos. Pero ese no es el punto de mi tema, solamente fue un subpunto. Entonces, cada quien sabe si tiene sus Moiséses ahí o sus Elías. Hermano, bajémonos de esa carreta, porque si no nos va a bajar el Señor. ¿Ok? Y solamente Jesús es digno de adoración. Amén. Entonces, ¿cómo Jesús derribó la idolatría de Pedro? Poniéndolo en su lugar.
y enseñándole que solamente Él es digno de ser verdaderamente adorado y reverenciado. ¿Ok? Ahora, hay otra pregunta aquí. ¿Cómo perfeccionó Jesús la misericordia de Pedro? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 18, versículo 21 y versículo 22. Miren, hermanos, todos estos subpuntos con preguntas y respuestas que estoy poniendo aquí es para que nos demos cuenta todo lo que Jesús hace en los corazones. Para que en serio, hermanos, una vez más, nosotros entendamos que no va a ser así de la noche a la mañana y una damadrina en la cabeza y agua del río Nilo y ya ve cómo andan por ahí. No, hermanos, no. Va a ser un proceso, hermanos. ¿Ok? ¿Cómo perfeccionó Jesús la misericordia de Pedro? Mateo 18, 21 y 22 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esta frase así la oímos y dijimos: oye, qué bondadoso es Pedro. Miren, en Israel, en ese entonces, los maestros enseñaban que se tenía que perdonar 3 veces. En eso se basaban ellos, 3 veces. Entonces, hay numerología bíblica que nosotros ya tuvimos una pequeña clase, un pequeño significado, y el número 7 significa número completo, porque en 7 días Dios terminó su creación, ¿ok? Entonces, fíjense, Pedro bien inteligente, él sabía esto, nosotros no lo sabemos hasta que estudiamos, ¿no? Pero Pedro le dijo al Señor: mira Jesús, yo perdono más que los maestros de Israel. Yo quiero perdonar completamente. Entonces, 7 veces perdonaré a mi hermano. Fíjense. Entonces Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El número total de perfección para siempre. Para siempre. Hermanos, miren, el carácter de Pedro no era muy amable, que digamos. Pedro no era muy tolerante. Vemos aquí que Jesús estaba golpeando, hermanos. Escuchen, miren, con un cincel, duro y dale, el corazón de Pedro, dándole una gran lección. ¿Saben, hermanos? Miren, cuando no queremos ser discípulos que perdonan, vamos a meternos en muchos problemas, se los digo en serio. Problemas con Jesús. ¿Y saben qué? Él se va a encargar de hacernos a su imagen. Y en ese proceso, hermanos, ¿qué va a pasar? Pues va a derribar todos esos argumentos de orgullo que hay en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo perfeccionó Jesús la misericordia de Pedro? Cincelando el corazón orgulloso de su discípulo. ¿Cómo creen que Jesús va a perfeccionar en nosotros la misericordia? O sea, cincelazos, hermano. Así nada más. Ahora, hay otra pregunta muy importante. ¿Cómo perfeccionó Jesús la autosuficiencia de Pedro? Esta está, pero bajada desde Israel. Mateo capítulo 26, versículo 30. ¿Ustedes creen que el apóstol Pedro en una etapa de su vida fue autosuficiente? I am. Miren, Mateo 26, 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, miren hermanos, esta frase es súper importante. Porque escrito está, es decir, esta es una profecía. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, ¿quién es el bueno ahí? ¿Qué dice? Entonces Pedro, respondiendo Pedro, le dijo: mira Jesús, yo lo voy a parafrasear, ¿no? La idea baeseana. Mira Jesús, esa escritura está mal. Esa profecía está mal. Tú no sabes quién soy yo. Si yo cargo cuchillos, si yo no le tengo miedo a nada. Estoy parafraseando, ¿no? Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, mas todos renuncien, yo nunca me escandalizaré.
Y Jesús le dijo, ¿en serio, Pedro? Por eso vas a ser el primer papa. Jesús le dijo, de cierto te digo, estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Esto te acontecerá. Esa es la intención en el original. Que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora, ¿qué pasó ahí con Pedro? Pedro le dijo, estás otra vez equivocado. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, lo que diga el Papa, lo apoyamos. Miren, hermanos, la verdad, Pedro era un líder nato. ¿Sí saben ustedes qué es eso? No sé si ustedes, los que tienen hijos, ustedes se dan cuenta quién es el líder del grupo. ¿Sí saben? Miran, ustedes pueden saber quién tiene ese liderazgo ahí. Bueno, si somos observadores, nosotros podemos ver que Pedro era un líder nato, ¿verdad? Se puede ver en las escrituras su carácter, pero escuchen, pero el tener cualidades natas de líder no significa ser un buen líder, ser un buen servidor. Hermano, muchas veces queremos, como Pedro, demostrar algo que no somos. En serio, hermanos, queremos demostrar algo que no somos. Hermano, aunque usted no lo crea, yo me metí en tantos problemas por no entender este punto, porque a todo decía que sí. Y en todas partes me decían el Torasboy, a todas iba pues. Y eso me metí en problemas porque a medio de eso Dios quería que yo hiciera otras actividades con mis hijos, etcétera. Pero a veces al querer demostrar, no, él es el pastor o él es el servidor, hermanos, estamos demostrando una falsa identidad. Y muchas veces, hermanos, queremos así como Pedro demostrar que somos alguien diferente y no es cierto. Podemos demostrar algo que no somos, hermanos, y miren, perdón, y nuestra confianza en nosotros mismos nos va a jugar una muy buena jugada. Hermanos, una vez más, imagínense la escena. Quiero que ponga poquito así, miren, poquito Steven Spielberg, mente de director, qué poquita nada más. Miren, escuchen esto, el Dios del universo, el que todo lo conoce, le estaba diciendo, todos se van a escandalizar, es decir, todos van a huir de mí, Pedro, cuando me arresten. Pero Pedro dijo, no, Jesús, estás equivocado. Yo no. Qué osadía, qué falta de respeto, hermanos, a Jesús. Qué autosuficiente era Pedro, confianza en sí mismo. Pues, ¿qué creen, hermanos? ¿Cómo creen que Jesús trata la autosuficiencia? Pues nada más y nada menos con humillarnos. Nos humilla, hermanos, nos humilla. Así es de que, hermanos, si somos autosuficientes, vale más que entreguemos esa área. En mexicano, para que me entiendas, bájate de ese caballo. Porque si no, hermanos, si estamos confiando en nosotros mismos, en nuestro tiempo de oración, en el conocimiento que tenemos, escuchen, hermanos, sí o sí seremos humillados de parte de Dios. Hermano, muchos dicen, en serio se los digo, y más pues en las redes sociales todo se ve, ¿verdad? No es necesario ir a una iglesia, muchos dicen eso. Yo no necesito un pastor, otros dicen eso. Y escuchen, hermanos, no se trata porque aquí casa de oración, porque yo soy un pastor. No se trata de casa de oración, no se trata de mí, se trata de la Biblia. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos. La Biblia dice que podamos someternos a los pastores. Yo mismo estoy sometido a pastores, hermano. Entonces, pero dejen eso. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Él mismo, o sea, Jesús estableció pastores, maestros, etcétera, etcétera, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para capacitar a los cristianos para la labor de la gran comisión. Entonces imagínense que sale alguien por ahí que yo, hermanos, si soy sincero, ahora ya no. Antes sí les tiraba, hermanos, sacaba el FUA.
Pero ahora no, ahora puedo entender que esas ovejas han sido lastimadas, ¿me entienden? Porque habemos pastores que también nos pasamos, hermano. Habemos pastores que también hemos herido. Entonces yo puedo ver cuando un hermano así o alguien ahí que está poniendo, digo, ay, este brother lo desangraron. Entonces tenemos que ver esa área, porque no nomás podemos, es un reverde. Bueno, sí, es rebeldía, ¿me entienden? Pero atrás de esa rebeldía, hermano, hay una herida. Hay una herida que podemos agarrar eso. No sé, Señor, yo no sé ni quién es este hermano, pero sánalo, Señor. Mira lo que está haciendo. ¿Sí me están entendiendo? Salen al hermano, a la hermana. Porque también, hermanos, por algo están así. Ahora, a veces sí somos de chocolate, ¿verdad? Nos derretimos al primer rayito de sol, ¿verdad? Y sí, pues ahí, como les digo, Jesús va a tratar con nuestros sentimientos. Pero lo más importante, hermanos, escuchen, en las redes sociales pongan mucha atención. No se deje llevar por lo que dice ahí, hermano. El Facebook no es mi pastor y nada me faltará. No. En delicadas páginas me hará entretener. No, hermanos, no es eso. Nosotros tenemos que ser alimentados por medio de la palabra de Dios. Ok, entonces, si hay cosas ahí, bueno, no podemos cerrar los ojos, ¿verdad? Y decir, chusma, ¿verdad? No. Pero sí ver, hermanos, y tenemos más oportunidad para orar. ¿Sabes qué? Señor, ten misericordia de este brother, porque ese es una cadena pues de envenenamiento, ¿me entiendes? Entonces ya llegan a la iglesia así como ya bien, no necesito. Ya, hermano, ¿qué te pasa, bro? ¿Qué traes? No se crea. ¿Qué traes, hermano? No, a mí me gustaba que no se crea. ¿Qué te pasa, bro? No, es que ahí a ver, espérate, hermano. No, es que, ok, pues, ¿qué dice la Biblia? Bueno, entonces quedémonos con la Biblia, hermanos, amén. Tengamos mucho cuidado con todo eso, hermanos. Hay muchas muy buenas páginas donde hay mucha nutrición, ¿verdad? ¿Sí o no? Si hay buenas páginas, hermanos. Yo he visto cosas que, ay, Señor, dije, nomás hay que ver la fuente porque puede ser también un invento, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanos, la autosuficiencia no es buena porque Dios se va a encargar de humillarnos. Dios se va a encargar, hermanos. Miren, así que hagamos a un lado la confianza en nosotros mismos excesiva. Porque si no, hermanos, Jesús nos va a humillar. Y lo dice alguien que Jesús lo ha humillado. En serio, si se lo estoy diciendo, hermano, no es porque esté mirando al Giovanni que lo ha humillado más que a mí. No. Perdón, ya lo traí aquí, ya me liberé. No se crea. Pero no es porque esté viendo a ustedes. O sea, es porque ya a mí el Señor me ha dado unas buenas, cintarazos por autosuficiente. Y ¿saben qué, hermanos? No se siente suave, no se siente bien. Así que mejor, hermanos, colguemos el chaleco de la autosuficiencia, porque el Señor se va a encargar. Amén. Okay. Entonces, ¿cómo Jesús perfeccionó la autosuficiencia de Pedro? Humillándolo. ¿Okay? Ahora vamos a hacer otra pregunta para contestarla. Entonces, vamos a ver aquí, miren, hermanos, cómo Jesús le dio una grande lección a Pedro acerca de su debilidad. Lucas capítulo 22, versículo 54. ¿Cuántos saben que todos somos débiles? ¿Sí? Vale más que así lo veamos, hermano. Lucas 22, 54. Vamos a leer ahí la palabra. Dice, y prendiéndole, o sea, a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, yo quiero que miren esta escena, porque Lucas, pues sabemos que fue un doctor, y Lucas fue un escritor. Si usted mira la manera como
cómo Lucas escribía, cómo escribió Hechos. Lucas era buen escritor y puso esta escena, hermanos, para que nosotros nos diéramos cuenta, hermanos, que así como pasó con Pedro, pasa con nosotros. Entonces, bueno, lo dice, entonces vuelto el Señor. Eso quiere decir que en un momento especial Dios preparó ese momento para que cuando el gallo cantara, Jesús volteara a ver a Pedro como diciéndole, ¿qué te dije? No que muy agallón mafafas. Entonces, dice, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro, hermano, se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y fíjense, dice, y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Hermanos, aquí vemos la gran humillación de Jesús hacia Pedro. Aquel que presumía que jamás huiría de Jesús, aquel que daba hasta la vida por Jesús. Póngame atención, en ese momento, fue uno de los primeros que corrió, ¿verdad? Era como esos amigos que encendía la mecha y dejaba bien caliente todo y se iba. ¿Sí tuvieron amigos de esos? Donde, ¡hey, nosotros contra ellos! Y cuando, ¿dónde estás? No, ya se había ido. Y tú todo torteado, ¿verdad? Ahí todo golpeado, muriendo por el barrio. ¿Y dónde estaban los que decían aleluya? Bueno, eso no lo sabíamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos amigos que no queríamos ni salir porque eran los más bravitos? Ibas a la fiesta y ya miraba a alguien y me está viendo feo. O sea, miraba moros con tranchetes, pues. Pero se iba cuando miraba los moquetazos. Bueno, así era Pedro. Quiero que entiendan esto. Fue uno de los primeros que corrió. Le negó. ¿Saben, hermanos? Miren, muchas veces nos jactamos del pecado de los demás. Los demás te van a negar, pero yo no. Muchas veces decimos, mira, ahí está aquel. ¿Te acuerdas de Agallón Mafafas? Allá anda en el mundo porque era bien débil, no lo mirabas tú, aquí ni adoraba a Dios. Y, hermano, tengamos cuidado, hermano, porque estamos cometiendo el mismo error. Estamos poniéndonos encima de ese hermano. Y yo no estoy justificando que él no esté o que ande en el mundo, no. Pero la Biblia dice que tenemos que considerarnos aún más abajo que los demás. Porque yo no sé si sea el de mañana. Sí saben eso, hermano. Yo no tengo asegurado que, hermano, ¿qué pasa? Voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasa si el día de mañana yo caigo, hermano, en algo y me destituyen? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Se va a ir al mundo porque Pedro se falló? No, hermano. Ahora, yo no estoy diciendo que es una justificación y que no. Yo debo de darle buenas cuentas al Señor, así como usted también. Pero nosotros tenemos que estar preocupados por nosotros mismos, ¿me entienden? No decir, no, es que aquello sí, aquel hermano, mira, ¿dónde anda? Al contrario, decir, Señor, no gracias por lo que le pasó, pero gracias porque a mí hasta el día de ahora me has guardado. Sígueme guardando en el hueco de tu mano, porque de los pecadores, dijo Pablo, yo soy el primero. ¿Sí me entienden, hermano? Eso nos va a ayudar a mantenernos, ¿verdad? Aquel que se siente estar muy seguro, ¿qué pasa? Cuídate de no caer, hermano. Es bien, como decían antes, hermano, no sé si usted conozca esta frase, los grandotes caen mejor. Sí, porque cuando le dabas un soquetazo, hasta rebotaban en el suelo, ¿entienden? Entonces, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del orgullo. Entre más mi orgullo esté alto, mayor va a ser mi caída, ¿me entienden? Y hay un problema para esto, miren. Miren, cuando nosotros nos jactamos, hermano, del pecado de los demás y decimos, yo jamás haría eso, yo no robaría, yo no haría esto o aquello, tengamos mucho cuidado, pues escuchen, la medicina para nuestra jactancia es una sopa de nuestra misma cocina. Y no es nada agradable, hermanos, me ha pasado. He visto, hermanos, también en otros, cómo aquellos pecados que se jactaban de los demás, lo pasamos o lo pasaron. Y saben, hermanos, es más duro cuando pasa así, cuando nosotros nos jactamos de los demás y caemos en el mismo pecado, es más duro para levantarnos. ¿Sabe por qué? Porque no solamente estamos cargando con ese pecado, sino con nuestra conciencia por habernos jactado y burlado de aquellos que cayeron.
en lo que hoy nosotros estamos cayendo, hermano. Por eso tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de tener esa confianza en nosotros mismos. Tengamos cuidado, hermanos, pues la única cura contra nuestra debilidad, escuchen, es reconocerla, reconocer que somos débiles. Y si no, pues va a venir el trato, hermanos, a nuestra vida para demostrarnos que somos débiles. Amén. Entonces, ¿cómo Dios le dio una grande lección a Pedro de su debilidad? Demostrándosela, que verdaderamente fue un hombre débil, igual que los demás que lo negaron. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo Jesús perfeccionó a Pedro en confiar en los propósitos de Dios sin la ayuda del hombre. Vamos a ver aquí, Juan capítulo 18, versículo 10. Juan 18, 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Escuchen, miren, muchas veces, inclusive yo cometí ese error porque tengo que confesarlo ante ustedes y ante el Padre, ¿verdad? Que había cometido este error, pero estudiando un poquito más tengo que aclarar esto. Miren, muchas veces decimos que Pedro no tenía por qué traer un cuchillo o una espada. Sí tenía por qué. Escuchen por qué. Porque en ese entonces, acuérdense que Pedro caminaba con los discípulos y con Jesús. Entonces ellos tenían que traer, porque ellos caminaban por desiertos, y en los desiertos no está todo bien suave, hay fieras, ¿verdad? Ese utensilio de un cuchillo, una espada, lo que ellos traían, no lo usaba Pedro como un soldado romano no, era para poderse defender de las fieras, para cortar la comida, para muchas cosas. Era algo común que traía. Entonces le digo, porque muchas veces decimos, no, ¿y para qué traía espada? Bueno, la traía por eso, pero obviamente la indicación no era pegarle a tu semejante. Ahora quiero que entendamos esto, hermanos. Miren, por ninguna razón Pedro le quería mochar la oreja, no era el Arismendi, no. Pedro le quería cortar la cabeza. Eso tenemos que entender. Pedro le tiró a rajatablas, pero el Malco, pues, ¿verdad? No sé, ellos eran soldados, expertos. Ese quiso zafar y moles, le voló la del uppercut, le mochó la oreja. Escuchen esto, hermanos. Pedro quería hacer justicia por su propia mano. Entonces el Señor Jesús le dijo: hey, Pedro, entiende, Pedro. Otra vez tú, Pedro, hombre. Lo que Dios ha trazado para mi vida, ya te había dicho que no me fueras un estorbo. Quiero que entiendan que todo este diálogo Pedro lo traía. Nosotros lo vemos así, pero ya lo había pasado. Otra vez, Pedro, hombre. Te estás interponiendo en los planes que mi Padre, si Él quiere que esto pase, lo voy a pasar. Tú no eres quien para podérmelo prohibir. Y ya más adelante vemos que Jesús le pegó la oreja, ¿verdad? Miren, hermano, en serio, se los digo, me río porque yo me considero un Pedro. Usted no, usted no, pero yo sí, hermano, pero en serio parece que Pedro no tenía remedio, ¿sí o no? Vamos a ser honestos, hermano. Vamos a ser honestos, no importa que haya sido el primer papa. No, estoy jugando con eso por si alguien me visita ahí. Parece que Pedro no tenía remedio, hermanos. Una tras otra, ¿sí o no? Una tras otra. Pedro nomás no agarraba el caso, hermano. Pero ¿saben esto, hermanos? Esto nos enseña que así somos. Como un video salió ahí, ¿no lo vieron? Una señora que era bien enojona y que le dijeron: ¿por qué es así? ¡Así soy! Y luego, ¿pero por qué es así? ¡Así soy! Pero señora, ¿por qué es así usted? Sí, así soy, enojada. ¿No han visto ese video? Se enojaba por todo la señora. Bueno, así podíamos decir que Pedro. Pues aquí Pedro, ¿verdad? Pero miren, hermanos, eso se los digo en serio. Acuérdense que la Biblia se escribió para nuestra enseñanza, ¿sí o no? Eso, hermanos, nos impulsa, nos anima, nos da a nosotros esperanza de que Dios no se cansa con los tercos.
pero los que sufren somos nosotros. Por ejemplo, el apóstol Juan no pasó, él era más corazón, el discípulo amado, chipilón, el morro, ¿verdad? Ahí andaba en las faldas de Jesús. Era un carácter diferente de Juan. Si usted lee la teología juanina, como se le conoce, las cartas de Juan, excepto el Apocalipsis, porque fue para otra intención, puede mirar que era un discípulo lleno del amor. ¿Sí se ha dado cuenta? De hecho, fue el discípulo que más habló del amor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenía esa perspectiva. Pero no, Pedro, hermanos, era pero único. Y eso nos debe de ayudar a entender, hermanos, que Jesús no se va a cansar, pero nosotros a veces sí nos cansamos, hermano. Y crea lo que lo voy a decir, se lo digo con mucha tristeza. Muchos por ese tipo de cosas han desistido, hermanos, porque dicen, no, pues yo ya no tengo remedio, mejor me voy al mundo. No, hermanos, sigamos adelante. Si hemos caído, hermanos, si estamos en el camino de Dios, hay que levantarnos y seguir adelante. No somos los únicos. Toda esa nube de testigos que habla Hebreos capítulo 11, no empezaron siendo los superpoderosos. Acuérdense, Abraham se las aventó y bien, pero pudo ser el padre de la fe. ¿Ok? Entonces, hay esperanza, mis Pedros. ¿Ok? Entonces, miren, a veces una vez más, hermanos, aunque queramos aparentar otra cosa, ¿verdad? Aunque a veces seamos tercos, en este caso Pedro, miren, ¿saben lo que quiso hacer Pedro aquí? Pedro quiso mezclar lo humano con lo divino. Esa frase de que, contextualizarlo, lo que a veces decimos, es que soy manso pero no menso. Es que soy cristiano pero no tonto. Son esas frases que decimos que también soy cristiano pero no santo. Aguas con eso, hermano, ¿eh? Estamos haciendo lo mismo que Pedro. O somos o no somos, hermano. No, es nomás que me pegue el otro. Mira, estoy esperando porque el Jesús dijo que pusiéramos una mejilla, pero ya no tengo dos. Tírale para ahora así desquitarme. No, hermano. Ese no era el sentido de Jesús. El sentido de Jesús era perdonar el agravio. Tenemos que entender eso, hermano. No podemos mezclar. Miren, una vez se lo dije a un hombre, en serio, que era director de un centro de rehabilitación. Llegué yo a visitar a alguien por ahí, luego les cuento. ¿Verdad? Un santo niño de Atoche por ahí. Llegué y este director mezclaba lo bíblico con lo mundano. O sea, usaba NA y usaba la Biblia. Pero cuando él dejaba de hablar de la Biblia, hablaba puras palabrotas. Y hay, les digo, testimonios de personas que estuvieron ahí en ese centro donde me dijeron, ¿sabes qué? A veces llegaba le decían pastor, pero la verdad no. Llegaba y decía, ahora vamos a hacer un lado la Biblia. Fíjense, hermano, escuchen esto. Y empezaba a hablar sapos y culebras. Entonces un día yo llegué, hermanos, ahí estuve en un ratito. Dios me dio la oportunidad de discernir unas cosas. Entonces yo le dije, mira, hey, escúchame lo que te voy a decir. Le dije. Y luego antes que yo andaba más con el celo acá, bien fariseico, ¿no? Le dije, mira, escúchame lo que te voy a decir. Le dije, si sigues mezclando las cosas te va a ir mal. Decídete, o camión o camioneta, o lo divino o lo humano, pero no los mezcles. Pues ¿saben qué pasó con esta persona? No hizo caso. ¿Y saben dónde está ahorita? Está en la prisión. Le ganó lo humano, director de un centro, y mató a golpes a un interno. No, escúchenme, no me, ay, el profeta, no. Eso es una consecuencia. Lo humano le ganó, mató a alguien. Mi oración, y Dios lo sabe, hermano, es que Él, allá donde está, Él puede, Señor, me he equivocado. Me acuerdo del apóstol Julio, no se crea. Me he equivocado, perdóname. Porque yo sé que Dios lo puede perdonar. ¿Ustedes saben eso, sí o no? Lo puede perdonar. Esa es mi esperanza, hermano. Que verdaderamente Él ahí donde se encuentre diga, ¿sabes qué? Una oportunidad más. Pero el daño, a ver. El daño, irreparable, hermanos. Una familia se quedó sin alguien. Entonces, hermanos, miren, en este caso fue algo verdadero, que es doloroso, pero saben, hermanos, espiritualmente hay mucho daño, hermano, que hacemos cuando mezclamos lo humano con lo divino. No podemos mezclarlo. No, hermanos. No podemos.
Miren, no podemos ayudarle a Dios, hermanos, en momentos críticos. Y saben, hermanos, pónganme atención, por favor. Jesús jamás aceptará la ayuda humana para las cosas divinas. Jamás, hermanos. Jamás. Las cosas de Dios se viven y se pasan en el Espíritu, no en la carne. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tratado de ayudarle a Dios? Y Dios nos dice, no es por ahí. Pero yo, hermanos, a veces digo y pienso que soy más inteligente que Dios no me comprende, que Él no se puede compadecer de nuestras debilidades y necesidades, cuando la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿A quién le creo? La Biblia tiene razón. ¿Sí o no? Entonces entendamos, hermanos, si se compadece de nuestras debilidades, necesidades. Así que no creas que contigo no, que con todos los demás Dios es bueno, pero contigo no, hermano, no. Dios no puede ser así. Dios está tratando contigo y conmigo dependiendo del corazón que tenemos. Dios no trató igual a Pedro que a Juan y ya lo vimos. No, hermanos, pues si tenemos un corazón de Pedro, nos van a tratar como a Pedros. Si tenemos un corazón de Juan, nos va a tratar como a Juan. ¿Cómo queremos ser tratados? Esa es nuestra decisión. ¿Ok? Hermanos, entonces entendamos esto, hermanos. Una vez más, hermanos, la fidelidad de Dios en perfeccionarnos le obliga a tratar cada área de nuestra vida. Entendamos esto, hermanos. Entonces, ¿cómo fue que Jesús perfeccionó a Pedro en confiar en sus propósitos? Desaprobando toda la ayuda humana para las cosas divinas. Ahora miren, hermano, vamos a ver aquí cómo Jesús desafió la fe de Pedro. Juan capítulo 20, versículo 2. Ya me voy a ir acercando hacia el final, hermano. Me quedan 2-3 millas, pero ahí me voy acercando. Jesús desafiando la fe de Pedro. ¿Cómo fue que Jesús desafió la fe de Pedro? Bueno, Juan 20, 2 al 6 dice. Entonces, aquí habla ya después de que Jesús había resucitado, ¿ok? Entonces corrió una mujer, ¿verdad? Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a que Jesús amaba, es decir, Juan, y le dijo, San Pedro, no es cierto, ¿va? Le dijo, ya es para que se despierten, porque le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y escuchen esto porque tiene mucho que ver aquí, hermano. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más aprisa que Pedro. Tiene mucho ahí, hermano. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Hermano, escuchen, para el discípulo amado Juan era suficiente con ver el sepulcro de fuera. Y Pedro en su incredulidad tuvo que entrar. Escuchen, el otro discípulo corrió con esa noticia y Pedro no corrió. Miren, hermanos, tiene mucho ahí, pero no nos vamos a desviar, nomás vamos a sacar una aplicación. Miren, hermano, Pedro vio morir a Jesús, hermano. Pedro vio morir a Jesús. Y quizás dijo, aquí ya todo terminó. Jesús no era el único que se había levantado como un Mesías. ¿Se acuerdan? De hecho, un maestro de la ley dijo, hey, espérense. No vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Acuérdense lo que les ha pasado a los otros. Se mueren y sus discípulos se terminan. Pero si en verdad esto es una obra de Dios, nos vamos a enfrentar al Dios mismo. Entonces, ya habían pasado varios disque Mesías. Y Pedro cuando se murió dijo, bueno, pues ya. Muy bonito todo mientras duró. Por eso Pedro no estaba emocionado, hermanos. Aparte Pedro sabía que le había fallado a su maestro. Por eso él empezó a caminar más lento. Escuchen, es una reacción natural. Es una reacción natural. Si a nosotros nos dan una noticia que estamos esperando, correr. Correr a ver qué está pasando.
para averiguar. Pero escuchen, hermanos, pero la fe de Pedro estaba por los suelos. Y saben, hermanos, a veces así estamos. Dios en su palabra nos afirma cosas y parece que vamos caminando lento, como no creyéndolas. No, amados, debemos de creer y correr hacia lo que Dios nos ha prometido, en el buen sentido de la palabra. Y hermanos, si hay algo en serio que quiero que se quede en su corazón en esta mañana o en esta tarde, es esta siguiente parte. Por eso les voy a pedir que ponga toda su atención ahorita. Olvídese de los huitlacoches y de las chimichangas y todo lo que va a comer, ¿verdad? Y póngame atención en esto, porque aquí hay un juego de palabras y significados que vale la pena poner atención. Miren, vamos a ver Jesús perfeccionando y restaurando a Pedro. Juan capítulo 21, versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Juan 21, 15 al 19. Y vamos, yo lo voy leyendo y voy a decir el significado así rápido, pero voy a aplicarlo después, ¿ok? Miren, ya después de que Jesús hubiera resucitado, todo, dice lo siguiente. Cuando hubieron comido, ¿verdad? Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí esta palabra, escuchen, me amas es un amor agape, amor total. ¿Quién le dijo Jesús eso? Le dijo Jesús: ¿me amas más que estos? Entonces le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero escuchen, esta palabra amo del apóstol Pedro es amor fileo, es amor de amigos. Ponga atención lo que está diciendo aquí Pedro, ¿eh? Entonces Jesús él le dijo: apacienta mis corderos. Que de hecho más adelante lo vamos a anunciar, porque quiero hacer así un paréntesis aquí. Vamos a hacer una clase, hermanos, hablando de eso para las maestras de la escuelita bíblica infantil, ¿verdad? Acerca de este tema, porque los corderos son las ovejitas chiquitas, ¿ok? Y vamos a hacer, y también voy a invitar a futuros maestros que más o menos Dios me ha marcado. No quiere decir que ya porque vengan van a ser maestros todavía, no, pero para que vayan aprendiendo la grande responsabilidad de apacentar a los corderos, a los niños, ¿ok? Pero bueno, eso lo vamos a hacer después. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, o sea Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez Jesús le dijo: ¿me amas con amor agape, amor total? Pedro le respondió: sí, Señor, sí, Señor. No, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y una vez más le dijo: te amo como mi amigo. Es muy importante, hermanos, esto. Te amo como mi amigo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas, las chiquitas y luego las grandes. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora póngame atención. Ahora Jesús le dijo: me amas como un amigo, ¿verdad? Aquí usó la palabra fileo Jesús. Las primeras dos fue agape. La tercera vez dijo: sí, Pedro, tú me amas como que yo fuera tu amigo. Fíjense, sí es bien interesante. Pedro se entristeció, por eso se entristeció, porque Jesús, entiéndanos, nosotros ahorita lo leemos así, y para nosotros es igual, pero en ese entonces Jesús le dijo: sí, Pedro, entonces tú me amas como tu amigo. Por eso Pedro se entristeció. Aquí cobra sentido, ¿sí me entienden? Aquí cobra sentido, se entristeció de que le dijera la tercera vez: me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo como mi amigo. Sí, hermanos, esto está tremendo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Entonces fíjense esto que viene a continuación. Le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Miren, hermanos, ¿qué clase de restauración Jesús tenía preparada para Pedro?
Hermanos, fue algo espectacular, hermanos. Miren, yo ya dije las palabras, ahora lo voy a aplicar. Miren este juego de palabras y su significado. Es espectacular, hermano. No tengo otra palabra para decirle. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas con amor total? Y Pedro, que sabía que le había negado, entiendan esto, y fallado, le dice: no, Señor, no te amo como tú me amas a mí. Porque tú te entregaste por mí, yo te fallé, te amo, sí, pero como mi amigo. Amor fileo. Por segunda vez le preguntó lo mismo y fue la misma respuesta de Pedro. La tercera vez Jesús le dice: Pedro, sé que ahora me amas solamente como tu amigo. No totalmente, ¿verdad, Pedro? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que no te amo como quisiera amarte. Póngame atención en esta aplicación, hermano. Te amo como mi amigo, no te amo como mi Señor. Y Jesús le da encargos, pero a continuación, hermano, viene una gran declaración. Le dice: mira, Pedro, quiero que entiendan este versículo así, hermano, aplicado. Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, cuando eras joven, te gobernabas como tú querías. Me fallabas, me negabas, pero más adelante dejarás de ser Pedro y te vestirá otro. Escuchen esto, hermanos, te embestirá, es decir, el Espíritu Santo. Pónganme atención, por favor. Y te hará ir y hacer lo que tú no quieres. Es decir, hermano, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, hasta entonces, Pedro, podrás amarme como yo te amo. Harás lo que hoy no puedes. Antes me negaste, pero más adelante vas a morir por mí. Me demostrarás el amor que ahorita no puedes demostrarme. Tremenda, hermano, esta aplicación. En serio que cuando yo estaba estudiando, hermano, mi corazón estaba como ahorita, hermano, latiendo a 1000 por hora. Decía yo: Señor, o sea, tú lo sabes todo. Y decía yo: qué tremendo. Los que leen la palabra, hermanos, y Dios les muestra y alcanzan a ver, hermanos, algún poquito de profundidad, nuestro corazón se estremece, hermano, por ver la claridad de las Escrituras. Más adelante le dice Pedro: vas a morir por mí y me vas a demostrar el gran amor que hoy no puedes demostrarme y el amor que yo te demostré a ti. Ay, Señor. Hermanos, qué restauración, hermanos, en serio, así como, y saben, hermanos, en serio se los digo, así, hermanos, así como vemos esto, así estamos muchos, hermanos, y saben, hermanos, no correspondemos a Dios como Él se lo merece. Pero escúchame, hermano, pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, podemos amarle, porque dice la palabra de Dios que no es que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. El amor de Dios es el que nos hace amarlo. Porque el amor para Dios no es, Jesús le enseñó que no, a Pedro, que no es un amor sentimental. No es decir: ay, Jesús es mi cuate, Jesús murió por mí. Eso no es suficiente. El amor que Jesús... El amor que Jesús demanda es un amor total, es un amor sacrificial. Es un amor que lloras, que sufres porque no puedes hacer tu voluntad. Porque hay algo o hay alguien que amas más que a ti mismo. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice: el amor es sufrido. Porque choca con nuestro yo, hermanos. Amar a Jesús choca con nuestro yo. Pero el Espíritu Santo nos da esa capacidad de amarlo a Él por encima de todas las cosas, de todas las personas, de todas las acciones. Es el Espíritu Santo, hermano. Hermano, por favor, escúchame. Dejemos de amar a Jesús como un amigo. Dejemos de amar a Jesús como aquel que hace milagros, como aquel que restaura. Amémoslo como nuestro Rey. Amémoslo como nuestro Señor. Pero para eso, hermano, escúchame.
Para eso vamos a tener que estar dispuestos a renunciar a aquello que amamos. Y que Jesús nos dice, no, eso no te conviene. Por ahí donde vas no es el lado correcto y te pega porque es donde tú quieres darle, es lo que tú quieres hacer. Pero el Señor del cielo interviene en el plan y te dice, no, ahora tú me vas a demostrar a mí si me amas como tu amigo, como tu Señor. Por eso, hermano, tristemente, y en serio lo digo con la voz quebrada porque muchos hermanos, muchos, por eso dice la palabra muchos en aquel día, Jesús les va a decir, ¿por qué me llamabas Señor y no hacías lo que yo te decía que hicieras? Hermano, el llamarle Señor a Jesús debe de ir acompañado de la obediencia. Espero, hermanos, que verdaderamente nosotros seamos de esos discípulos restaurados por Jesús. Y que quizás también antes no amábamos a Jesús como Él quería que le amáramos, como una entrega total. Pero después de que Él nos salvó, que Él derramó su amor sobre nosotros, de aquí en adelante, hermano, amémosle a Él como Él es digno, como Él se merece amar, Él se merece ser amado. Hermanos, ¿estás dispuesto a renunciar a tus sueños, a tus planes, a tus ilusiones cuando van en contra de la voluntad de Dios? Pues ahí es donde tú vas a demostrarle a Dios si Él es tu amigo o tu Señor. Jesús nos llama y dice, entrégame tu Isaac. Y escúchame, hermanos, jamás habrá una perfección de Dios si no cedemos nuestros derechos al Rey de Gloria. Solo entonces Él podrá perfeccionarnos, hermanos. ¿Qué fue entonces el cambio? ¿Qué fue el cambio que dio a Pedro? Miren, en Hechos capítulo 1, versículo 8, aquí fue donde se cumplió lo que Jesús le dijo a Pedro. Y aquí, ¿verdad? El Señor antes de ascender le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, embestirlos el Espíritu Santo. Y escuchen, dice, y me seréis testigos. Y aquí la palabra testigo es mártir. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí fue donde se cumplió la palabra de Jesús cuando le dijo a Pedro que vendrá otro a embestirlo. Escuchen, la aplicación, hermano, claro, nos lo dice ahí directamente, es que Jesús estaba confirmando de la manera de que iba a morir Pedro. Esa es la aplicación que Él mismo nos explica, ¿ok? Pero miren, hermanos, la aplicación o el espíritu o la intención de ese texto, hermanos, así le llamaban los antiguos, el espíritu de la letra, es que Pedro iba a ser revestido del Espíritu Santo e iba a demostrarle a su Señor que lo amaba más que su vida misma. Hermano, cuando nosotros, por eso Jesús dijo, nadie tiene más amor que aquel que haya dado su vida. Porque el dar la vida por alguien es porque lo amas, hermano. Y el dar nuestra vida por Jesús es porque verdaderamente le amamos. Y dar nuestra vida, ay, yo soy cristiano, dame un balazo. No, eso sería a lo mejor fácil. Digo a lo mejor. Pero el dar la vida es renunciar a ti, a mí. Eso es lo difícil, hermano. Entonces, sí, Pedro fue un gran testigo, un gran mártir. Dice la historia que Pedro, todos lo saben, pidió morir con la cabeza hacia abajo. Porque les decía, no, lejos esté de mí morir como mi Señor. Sin duda voy a morir, pero quiero morir con la cabeza hacia abajo, porque ni siquiera, escuchen, hermanos, el tremendo amor de este hombre, ni siquiera, escuchen, ni siquiera soy digno de morir
con la cabeza en alto. Esta, hermanos, es una vida transformada, perfeccionada por el trato de Dios. Y hermanos, yo quiero que tomemos un tiempo. Tengo varios versículos ahí, pero ya hasta ahí lo voy a dejar. Porque el Señor así quiere que hasta ahí le dejemos. Quedémonos con eso. Lo que sí quiero decirles, hermanos, es que tenemos esa oportunidad. Quizás nos hemos equivocado muchas veces. Quizás si ahorita Jesús nos pregunte, como nos pregunta a través, hermano, de la palabra, y nosotros mirando nuestra vida le podemos decir: Señor, sí te amo como un amigo. Pero si tú has sido investido por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está viviendo en tu vida, tú tienes la capacidad, hermano, de poder amarlo con un amor total. Pero para eso vamos a tener que tomar una decisión. Una decisión de hacer un lado al Pedro que está aquí. Hacer un lado al ver a Jesús como mi amigo y poderlo ver como nuestro Señor. Hermano, de aquí para allá, de aquí en adelante, yo no puedo hacer nada. De aquí para allá es usted y Dios. Yo, hermanos, reconozco que hay muchas áreas pedras en mi vida. Pero también, hermanos, que estoy tratando de caminar para amar a Jesús como Él se lo merece. Y si yo, hermano, que he cometido tantos errores, no me puedo comparar con Pedro, a lo mejor más, no lo sé, no es una competencia. Dios ha derramado su gracia, su misericordia, su fidelidad y sigue perfeccionando mi carácter. Se lo digo, hermano, porque lo creo. Hay esperanza para usted. Pero usted va a tener que decir: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, perdóname. Y quiero amarte como tú te lo mereces. Entonces, hermanos, Jesús te va a decir lo mismo que te dijo antes de que le fallaras. ¿Qué le dijo a Pedro? Después de todo, sígueme. ¿Qué le dijo a Jonás? Una vez más, ve a Nínive. Jesús nos va a volver a decir: purifica tu vida. Eso es lo que Él nos pide, hermano. Voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que vengan. Y fíjense que el apóstol Pedro, ya transformado, escribió uno de los maravillosos versículos, todos son, ¿verdad?, pero que están en la Biblia, que está en su primer carta, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y vamos a cantar la Biblia en esta tarde para terminar. Y fíjense lo que dijo el apóstol Pedro, ya tratado, ya transformado, dijo esto: mas el Dios de toda gracia, de toda compasión, de toda paciencia, de toda misericordia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjense, y Él lo dice, hermano, porque ya ahorita entendemos la historia. Él dice eso después que hayáis padecido un poco de tiempo, así como Él. Fíjense lo que esta palabra Él lo usa. Dice: Él mismo, Dios mismo, os perfeccione. Él mismo os afirme. Él mismo os fortalezca. Y Él mismo los establezca.